Estoy hablando con Juan Pablo Mar, que es el científico cajemense desde Washington, del Centro de Investigación de Washington, de la Universidad de California, de Coahuila, todo un experto en la materia que me está dando los pormenores de este estudio que tiene 14 años, ojo, realizándose por grupos de oncólogos cajemenses desde la Universidad de California, en apoyo con doctores como la especialista Mary Lenora Dizis, es lo que me comenta por acá. Están preparados para hacer un ensayo en Tijuana y Cajeme de estas vacunas, que consiste, entre otras cosas, en cómo encontrar genes que se conviertan en proteínas. Esto es para la prevención del cáncer. Por acá en Twitter, mucha gente felicitándote y contentos porque hay ese talento sonorense renovando o impulsando la revolución científica en el mundo para el cáncer. Ahora sí, ¿para qué tipo de cáncer va a funcionar esta vacuna, Juan Pablo? Bueno, la vacuna va a ser, en primer lugar, es muy importante la información clara y objetiva y sobre todo verídica, ¿no? Que a mí me gusta mucho promoverlo cuando es en la prensa. Claro. En el caso de ustedes, yo les agradezco mucho la transparencia de la información para que no creemos falsas expectativas en la población. Así es. Primero, la vacuna va a ser para prevención de la recurrencia, es decir, para pacientes que ya terminaron exitosamente su tratamiento oncológico estándar, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, etcétera, y que están en riesgo de recurrencia. Por ejemplo, mama va a ser uno de los tumores incluidos, cáncer de mama, sobre todo en personas menores de 45 años, que son las que están más en riesgo de volver a recaer muy pronto. Recurrencia significa recaída, que regrese otra vez el tumor. Entonces va a ser mama, va a ser colorectal, cáncer de colon y recto, que es otro de los que también, a pesar de que se dan los tratamientos, un alto porcentaje de los pacientes se van en remisión, es decir, lo que le llamamos cura. No hay evidencia de enfermedad, pero el tumor eventualmente regresa a los meses, y el problema de las recurrencias de cualquier tumor, no solamente de mama, colon, y luego el siguiente que hablo, ovario es muy importante también porque mata a muchas mujeres en el país y en el mundo, porque desafortunadamente, ya les comenté, él fue el primero, ¿no? La historia natural de la enfermedad es muy corta. Entonces, pero desafortunadamente el oncólogo en ocasiones no le explica al paciente que es una remisión y que es tan temporal como a veces semanas o meses, ni siquiera llegan a un año, vuelven a recurrir y las líneas de terapia se van volviendo más difíciles porque la célula tumoral va evolucionando y se va haciendo más resistente, ¿verdad? O sea, que eventualmente se hace resistente y el tumor progresa hasta no irse. Entonces, las vacunas que vamos a poner en ensayos clínicos, que también no solamente van a ser en Tijuana, en el Hospital General de Ciudad Obregón, sino también en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para tratar de cubrir al país. Entonces, el ensayo va a ser en México, no porque sea, aclarando también, ¿no? No porque vayamos a utilizar a los mexicanos como conejillos de indias, como se dice desconectalmente, para nada, porque esa vacuna fue diseñada por mexicanos, fue con funding de México, filantropía de México, que se hizo a través de varias fundaciones del Estado y del país. Entonces, es una vacuna que pretende instalarse en el Programa Nacional de Salud para los pacientes que terminan un programa exitoso de ovario, de mama, de colon, mieloma múltiple, son las primeras. ¿Por qué esas? Porque son los tumores más fáciles de recurrir y que nos va a permitir a nosotros publicar científicamente el artículo y que la FDA apruebe primero esas cuatro, luego nos vamos a ir con próstata, pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez que estemos con esas vacunas aprobadas, que no va a ser hasta el 2022, se manejó un poco mal la información también ahí. En realidad, nosotros, el estudio empezó en el 2016, termina en el 2018, y si los estudios, como se ven muy alentadores, porque hicimos un piloto, y creemos que para el 2018-2019 ya esté aprobada para la prevención de la recurrencia de este tipo de tumores, ¿verdad? Para los el estudio nomás, para ir por parte, disculpa Juan Pablo que te interrumpa, el estudio empieza en 2016, ¿a qué te refieres? Empieza el estudio clínico donde se le va a poner... El ensayo. El ensayo clínico, así es. Muy bien, no estudio, muy bien. Ajá. Ya oficial, digamos, el multicéntrico, porque va a ser en varios lugares, como lo acabo de comentar, Tijuana, Obregón,
México City, o sea, 2 lugares, en la Ciudad de México más otros 2 y probablemente sumen más. Entonces, ese ensayo clínico va a durar 2 años, porque en 2 años, como son tumores que recurren muy rápido, esos que estoy hablando, es tiempo suficiente para comparar con los datos históricos. Es decir, si sabemos que un ovario de alto grado, por ejemplo un seroso papilar de alto grado, que es el tumor más agresivo de ovario, recurre en promedio en máximo 2 años, bueno, pues nos vamos a dar cuenta en 2 años que los pacientes que se les puso la vacuna no recurrieron, porque ya tenemos al grupito de ovario que se le inmunizó, como te decía, en el 2006, y que hasta ahorita ninguno ha recurrido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa premisa. Para los de mieloma múltiple, la misma situación. Ya sabemos que se les dé tratamiento y en realidad recurren en pocos meses o en un año. Entonces, vamos a tener esa data preparada para el 2018, ¿verdad? Se va a aplicar para pacientes, Juan Pablo, nomás para ir explicando al auditorio, se va a aplicar esta para pacientes de cáncer, de tumor de cáncer de mama, colon y ovario. Sí, no sí. Con tumor. Los que ya que tuvieron el tumor y que básicamente terminaron de tratamiento estándar y que lo van a prevenir que regrese. Ese es lo importante del mensaje a la población. Porque luego la población piensa que si tienen cáncer de mama, ovario, colorectal o mieloma, van a ser candidatos al protocolo. No aún todavía. Probablemente para el 2017 lo que tenemos planeado es que esta vacuna, cuando hablamos de vacunas, es muy importante hacer el concepto claro. Es para prevenir algo que no se ha presentado, ¿verdad? O sea, si yo te vacuno, por ejemplo, contra la influenza... Sí, es para que no me pegue, pero no... es tipo que sea, es para decir, bueno, no he tenido influenza y quiero evitar tener influenza. Bueno, las vacunas preventivas para cáncer 100% son para ese tipo de personas que nunca han tenido cáncer, pero que no desean desarrollar cáncer. Ahí estamos hablando en el seno, 100% preventivo. Cuando estamos hablando de prevención de la recurrencia, también es una vacuna per se, porque ya es un paciente que está libre de enfermedad, cuando menos temporalmente. Claro, y para que no vuelva, pues no regrese. Pero entonces son dos, es para que no te dé y para que se extirpe, es decir, para que se vaya, son 2 modalidades. 2 modalidades. Y la tercera modalidad ya no se conoce como vacuna, que sí va a existir también para los mismos tipos de tumores. Te decía, en el 2017, muy probablemente, si nos aprueba la COFEPRIS y el FDA, esa misma vacuna, pero ya con un poquito de modificaciones, se le conoce cuando la enfermedad está activa, es decir, cuando tú tienes cáncer, es una falsa expectativa y que la gente quiere que esto lo comprenda. La vacuna sola, cuando tienes la enfermedad activa, que tienes tu cáncer, digamos, a todo lo que da, dicho coloquialmente, no va a curarte la vacuna, pero sí va a ser un buen coadyuvante. Eso también lo hemos comprobado simultáneamente. Es decir, va a coadyuvar en combinación con radioterapia, cirugía. Te va a mitigar el dolor, te va a mitigar la enfermedad, te va a ayudar a llevar la enfermedad, entiendo entonces. Así es. Entonces, durante la enfermedad activa, sí, y sí se prevé que para el 2017 pacientes con enfermedad activa reciban, pero ya en ese momento ya no se llama vacuna, se llama inmunoterapia antígeno específica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que hay una enfermedad, no estamos previniendo, no es una vacuna, ya es una inmunoterapia porque estamos enseñándole a través de la inmunología al sistema inmunológico del paciente a que reconozca las células que están muriendo por la quimioterapia o la radioterapia, que la capture la célula dendrítica, que es la célula que se come los desechos tóxicos del humano, y se lo presenta la célula TH1. La célula TH1 produce interferón gamma, y interferón gamma interfiere con el crecimiento de las células tumorales que están formando, entonces coadyuva, básicamente, ¿no? Y el 2022... Hay 3 modalidades. Sí, esas 3, me queda claro, las 3 modalidades es una, prevenir, es decir, la otra es para el cáncer recurrente, es decir, o para evitar que ya no regrese, y la tercera es para sobrellevar o mitigación del cáncer, ¿no? Es decir, las 3, para hablarle al público en palabras que entendamos todos. Exactamente, para que luego, me da mucha pena a mí que la gente cuando escucha ese tipo de noticias que son muy buenas, sí, la vacuna ya está lista, ya se diseñó, ya se probó en animales, que es una fase muy larga, ya se hizo un estudio piloto en humanos, entonces ya hay muchos avances, sí hay muchos avances,
Entonces, pero de repente hay personas que nos escriben a mi correo electrónico, a la Universidad de Washington o al Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, y dicen, pues mi papá está muy enfermo y quiero por favor que le apliquen la vacuna. Entonces sí es muy importante transmitir de manera acertada la información de la prensa. Yo te lo agradezco mucho, sé que lo van a hacer y lo están haciendo y estás clarificando con mucha, vaya la redundancia, claridad, para que la gente no se quede con esa expectativa de que ya está la vacuna lista, ¿no? O sea, sí está lista, va a estar en ensayos clínicos porque es una regulación que tenemos que pasar, ¿verdad? Y eventualmente va a estar disponible al público, y no vamos a tener rivales, ¿no? Porque en realidad mucha gente pensaría, bueno, pues se va a acabar el cáncer. ¿Cuánto costaría la vacuna? Es extremadamente económica, es un péptido, son péptidos, es decir, son pedacitos de proteínas. Estamos hablando que esta vacuna, además de que es muy segura, además de que es muy estable, que es otra de las cosas muy importantes, que no tienes que tener procesos complicados para producirla ni para almacenarla. Estamos hablando que son $100, te puedo decir, ¿no? Okay. A lo mucho. 1.500, alrededor de 1.500 pesos. Bueno, 1.300, 1.500 pesos. Es decir, ¿es vía oral entonces, péptidos? Me dices tipo proteína. No, las vacunas no son vía oral para nada. Se aplican igual que las otras vacunas en el brazo, básicamente, o en el abdomen. Son subcutáneas, se aplican bajo el tejido subcutáneo, porque ahí es donde están las células dendríticas, que son las que capturan el antígeno, que es la vacuna, y la llevan a presentar a todo el organismo para decir, cuando veas a esta célula tumoral, reconócela y mátala, básicamente. Y ha sido muy efectivo, ¿no? ¿No son dolorosas? Mande. ¿Serán dolorosas el líquido, es decir, la vacuna, es decir, no son para dolorosas? Nada. Lo que hemos visto en los pacientes que hizo el piloto, que ese estudio salió publicado, como te comentaba, en el 2016, es maravilloso porque es muy bonito ver personas que tienen esa tranquilidad, que tuvieron cáncer de ovario y que ahora dicen, por ejemplo, en ovario, que es lo que más me ha impactado, pero que no han muerto comparado históricamente con las que, porque ese no va a ser un estudio randomizado, es decir, no va a ser aleatorio, que es la mayoría de los estudios como se hacen, es decir, a un grupo se le pone el otro, no, a mí eso se me hace antiético, en realidad va a ser que a todos los pacientes se les va a aplicar. ¿A cuántos pacientes se le va a aplicar, perdón, en esta fase? Estamos hablando 2016. de aproximadamente de 400 a 1.600, ese es el rango de pacientes que se les va a aplicar la vacuna. Esos son algunos. De 400 a 1.600. De 400 a 1.600 pacientes estratificados por tipo tumor, ovario, mieloma múltiple, colorectal, ¿verdad? Mama. Entonces, que van a ser los 4 tipos primeros de tumores que van a prevenir. Todas las mujeres que están escuchando y hombres que ya han recurrido y que tuvieron cáncer ya saben lo que significa eso, ¿no? Claro. Que les regrese. El enemigo silencioso, ¿no? Porque siempre están con incertidumbre. Y esto evitará, me queda claro, va a regresar el cáncer, ¿no? ¿En el 2022 se va a contar ya con la vacuna? Es decir, ¿ya va a estar a disposición en la venta? Entonces, volviendo al tema del 2022, en la prensa pusieron 2022 porque a veces lo que les digo, la información no es, en ocasiones se malinterpreta por alguna razón, ¿no? No, yo pienso que va a ser antes, porque el estudio va a empezar en 2016, termina en el 2018. Yo considero que va a ser a finales del 2019, principios del 2020, cuando ya esté aprobada, ¿no? De acuerdo a los procesos de regulación, tanto de la COFEPRIS como de la FDA. Entonces, no. Juan Pablo, tengo que hacer un corte y ya vuelvo para finalizar la entrevista contigo porque está muy, pero muy interesante, lo amerita. Ya rápidamente finalizamos y vuelvo y sigo con la información. ¿Me puedes esperar? Claro que sí, adelante. Es que está muy interesante esto, créame, amerita, es una revolución científica mundial, desde Sonora para el mundo, Volvemos. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente, Postrio 100.